En este video se realizará la explicación de la guía 6 del laboratorio titulada Ecuación de continuidad y principio de Bernoulli. Los integrantes del grupo son Jefferson David Sisa, Melvin Mariana Criollo, Wilton Andrés Pinilla y Carlos José Vargas. Las características principales de la ecuación de continuidad son las siguientes. Para que la ecuación de continuidad se cumpla, se debe considerar un fluido ideal, el cual tiene que cumplir con las siguientes características: tener un flujo constante, un flujo incompresible y un flujo no viscoso. Adicionalmente, la ecuación de continuidad dice que la masa del fluido permanece sin cambio a medida que el fluido se desplaza, siempre y cuando la masa del fluido circule por un tubo sin pérdidas ni ganancias. De igual forma, al ser un fluido ideal, su densidad permanece constante mientras fluye. Como observamos aquí en la imagen, la tasa de flujo volumétrico en el área 1 es la misma tasa volumétrica en el área 2, por lo cual se tiene que la ecuación de continuidad es área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2, donde la velocidad 1 y la velocidad 2 representan la velocidad de fluido en dos secciones de una tubería, mientras que el área 1 y el área 2 son respectivamente áreas de secciones transversales. Otras de las características principales que vamos a ver a continuación aquí en el simulador son las siguientes. Al disminuir el área transversal del tubo, la velocidad del fluido aumenta. Entonces, como podemos ver acá, donde el área es menor, hay una velocidad de 6.3 metros, y acá donde el área transversal del tubo es mayor, hay una velocidad de 0.8 metros sobre segundo, por lo cual se cumple que al disminuir la sección transversal del tubo, la velocidad del fluido aumenta y viceversa. Si aumenta la sección transversal del tubo, la velocidad disminuye, lo cual permite que el caudal se mantenga constante. De igual forma, otra característica es que cuando son altas las presiones se presentan bajas velocidades. Entonces, como vemos acá, la presión es de 130.287 kilopascales, corresponde a una velocidad de 0.8 metros sobre segundo. Y acá corresponde una velocidad es una presión de 110.5 kilopascales, corresponde a una velocidad de 6.3 metros sobre segundo, con lo cual se evidencia que cuando son altas las presiones se presentan bajas velocidades y viceversa. Presiones bajas, altas velocidades. Otro aspecto a tener en cuenta es que el caudal es el mismo a lo largo de la tubería. A continuación veremos una de las aplicaciones tanto de el principio de la ecuación de continuidad como el principio de Bernoulli, que se pueden aplicar en ingeniería. Como podemos ver, una de las aplicaciones es en las represas, en las cuales varían según las cuales su estructura varía en función del terreno, el caudal del agua, la velocidad y el tamaño de la obra de ingeniería propiamente. Dentro de las cuales tenemos represas por gravedad, donde hay un muro perpendicular a la base del río y del lado opuesto una enorme cantidad de concreto, generando de forma inclinada capaz de soportar el peso del agua. Como vemos acá, las flechas hacia la horizontales representan la presión del agua, y las flechas que están aquí dentro de la estructura en forma vertical representan el peso de la estructura, que es la que soporta la presión ejercida por el agua. Otro tipo de represas es la contrafuerte, en donde son muy similares y no es necesario que el elemento tenga gran peso,
considerando que cuenta con unos pilares que tienen una mayor longitud, los cuales contrarrestan o van en contra de la presión que ejerce el agua para que ésta pueda ser contenida. Y por último está la represa arco-bodega, que describe un arco al cual debe la resistencia que opone el empuje del agua. Esto quiere decir que el líquido impacta en el centro de la construcción y la energía se distribuye hacia los lados de la estructura, los cuales deben ser bien robustos, ya que van a soportar la presión del agua, como le indica aquí en las flechas. Estas distribuyen dicha presión a los lados de la represa. Otra cosa a tener en cuenta es que la razón por la que la presa es más ancha desde la base y delgada desde la parte superior es que la presión que ejerce un líquido aumenta con su profundidad. Por lo tanto, a medida que aumenta la profundidad, el agua ejerce cada vez más presión sobre la pared de la presa, por lo cual se necesita una pared más gruesa que soporte una presión más alta, por lo que el grosor de la presa aumenta hacia abajo. Y con eso finalizaríamos esta explicación de la ecuación de continuidad. El principio de Bernoulli puede ser un tanto confuso, ya que la propuesta está dada de la siguiente manera. Dentro de un flujo horizontal que podríamos contemplar como un tubo de transporte de agua, donde se encuentra menor presión es donde tiene gran velocidad. A diferencia de los de menor velocidad, y siguiendo con el ejemplo de la tubería, cuando el servicio de agua de nuestros hogares es intermitente, podemos observar que hay momentos donde el agua sale con gran presión en menor cantidad, y de ahí que es el sonido un tanto explosivo en nuestras regaderas o tuberías. Aplicaciones en la ingeniería civil. Para concluir cualquier obra civil se deben hacer los terminados. Uno de los terminados que nunca falta es el trabajo de pintura, ya sea para una casa, un edificio, un puente o cualquier estructura. Para evitar pintar con brocha y rodillo, se inventó la pistola de pintura, que utiliza una boquilla con una abertura pequeña para disminuir la presión y aumentar la velocidad del fluido, que en este caso es la pintura. Otra aplicación relacionada con la ingeniería civil es para las maquinarias, ya que las maquinarias utilizan el sistema de carburación como método de alimentación del motor. Estos carburadores también usan este principio, ya que su diseño hace que el aire que entra y pasa a través de este disminuye al pasar por un estrangulamiento, y como consecuencia de disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Como resultado de esto, se crea una nube de aire y gasolina que va a los cilindros del motor y lo hace funcionar. De esta guía se concluyen los siguientes aspectos. Para que la ecuación de continuidad se cumpla, se debe considerar un fluido ideal. Esto quiere decir que el fluido debe tener un flujo constante, un flujo incomprensible y un flujo no viscoso. La masa del fluido permanece sin cambio a medida que el fluido se desplaza, esto siempre y cuando la masa del fluido circule por un tubo sin pérdidas ni ganancias, es decir, que no se tiene en cuenta el rozamiento. Al ser un fluido ideal, su densidad permanecerá constante mientras fluye. Al disminuir la sección transversal, la velocidad del fluido aumenta, y viceversa, si aumenta la sección transversal, la velocidad disminuye, lo cual permite que el caudal se mantenga constante. De igual forma, se determinó que a altas presiones las velocidades son más bajas y al contrario, a bajas presiones las velocidades son más altas. Y por último, se determinó que a lo largo de la tubería, en ambos casos, al verificar el principio de continuidad y el principio de Bernoulli, el caudal siempre es constante. Eso sería todo, muchas gracias.